Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, el texto de esta mañana es Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Antes de leer el texto y mientras ustedes lo buscan, hemos aprendido que esta carta es una defensa de la doctrina de la salvación por la fe sola. En el primer capítulo, Pablo defendió su apostolado al decir que había recibido la revelación del Evangelio de parte de Jesús mismo. Y en el segundo capítulo aprendimos que cuando Pablo subió a Jerusalén, los apóstoles no le enseñaron nada nuevo o que tenía que hacer modificaciones al Evangelio que predicaba. En esta porción que vamos a leer, vamos a ver cómo Pablo estuvo dispuesto a defender la pureza del Evangelio, incluso ante uno de los apóstoles que se consideraba una columna en la iglesia primitiva, el apóstol Pedro. Vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 21, y terminada la lectura vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta porción de las Escrituras, y te rogamos, oh Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ver las maravillas de tu santa palabra. Háblanos, Señor, en esta porción de las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo vi un documental sobre la justicia y el sistema penal en nuestro país. Ahora, el sistema penal en nuestro país ha pasado por algunas reformas y algunas cosas han cambiado, y yo no soy un experto en la materia y puede ser que algunas de las cosas que mencione hayan cambiado, pero en aquel tiempo que vi este documental, hablaba de un recurso que estaba vigente y era lo que le llaman el careo, y es una confrontación en donde el acusado podía verse de frente con la persona que la acusaba. Me acuerdo que en el documental le pedían a las dos personas que se vieran a los ojos, y cuando una persona desviaba la mirada, el juez le decía: para el careo tienes que ver a la otra persona a los ojos y tienes que responder a las preguntas que te hacen. Entonces, en este caso, el que era acusado estaba frente al acusador y le hacía preguntas cara a cara. Y eso me recordó a lo que se narra en estos versículos, porque el apóstol Pablo dice que tuvo que venir delante de Pedro y tuvo que resistirle cara a cara. ¿Por qué?
porque Pedro se estaba comportando de una manera que no era digna del Evangelio de Cristo. Y en estos versículos vamos a aprender varias cosas y las he dividido en 2 puntos para que podamos seguir de una manera más sencilla este mensaje. Punto número 1. Debemos defender el Evangelio. Debemos defender el Evangelio. El versículo 11 es al versículo al que me refiero ahorita en la introducción, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Hagamos ahí una pausa para hablar sobre este primer verso en nuestro texto. Recordemos que el mismo apóstol Pablo reconocía que Pedro era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 1 de la misma epístola, en el versículo 9, Pablo reconoce que Pedro era una de las columnas de la iglesia primitiva. Pero el apóstol Pablo no iba a dejar que nadie atentara en contra de la pureza del Evangelio. Entonces Pedro, que estaba en Jerusalén, cuando sube hacia Antioquía, y recuerden que Antioquía es un lugar gentil, es decir, es un lugar no judío, en donde la iglesia cristiana estaba floreciendo de una manera impresionante. De hecho, a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos ahí en Antioquía. Eso lo vimos hace unas 2 o 3 semanas. Entonces, Pedro sube hacia el norte, hacia Antioquía, y Pablo tuvo que resistirlo cara a cara en frente de todos. Me llama mucho la atención la palabra resistir, cuando se menciona aquí en el verso 11, le resistí. Porque esta es la misma palabra que Pablo usa en otra de sus epístolas para referirse a cómo los magos de Egipto habían resistido a Moisés. Y es la misma palabra también que usa de cómo los falsos maestros se van a comportar en los postreros tiempos. Les invito a 2 de Timoteo 3:8 para que lo vean conmigo. 2 de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo 3:8 dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ahora, Janes y Jambres es el nombre que se les da a los magos de Egipto. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, hablando de algunos hombres peligrosos y corruptos, estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces el apóstol Pablo está usando una palabra fuerte para su confrontación con Pedro. Dice, yo tuve que resistirle cara a cara. Y si regresamos a Gálatas capítulo 2, vemos cuál es la razón por la cual Pablo tiene que resistir a Pedro. Y es porque era de condenar. Porque era de condenar. Ahora, en esta porción voy a estar hablando mucho de Pablo y de Pedro, y los nombres son muy similares. Entonces, si digo uno en lugar de otro, sepan que es al revés, ¿ok? A veces se me lengua la traba un poquito. Ok, entonces dice, porque era de condenar. En otras palabras, la reprensión no fue a la ligera. Había una razón suficiente. Y en el próximo versículo Pablo elabora al respecto. En el versículo 12, Gálatas 2:12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces en este versículo vemos lo que Pablo consideró reprensible. Y era que Pedro se estaba comportando de cierta manera con los creyentes gentiles, pero cuando llegaron los creyentes judíos, empezó a comportarse de una manera diferente. Ahora, ¿quiénes eran estos que habían venido de parte de Jacobo? Bueno, recuerden que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, estas personas habían venido de Jerusalén y estos eran los judaizantes de los que hemos estado hablando. Los judaizantes eran no sé cómo llamarlo, un grupo de creyentes en la iglesia de Jerusalén que querían que los gentiles adoptaran las costumbres judías, que estaba bien creer en Cristo, pero que además de creer en Cristo tenían que seguir la ley de Moisés, tenían que seguir la circuncisión
y tenían que seguir las fiestas judías. Y entonces el apóstol Pablo dice, eso no es correcto. Una de las preguntas de este texto es, ¿a qué se refiere cuando dice que venían de parte de Jacobo? ¿Se refiere a que Jacobo los mandó con esa doctrina? ¿Se refiere a que Jacobo los mandó con su sello de aprobación? Bueno, no. No se refiere a eso, porque Jacobo mismo denunció la posición judaizante en el concilio en Jerusalén. Les invito a Hechos capítulo 15, versículo 24. En Hechos 15, 24 vamos a ver esto. En Hechos 15, 24 está hablando Jacobo y está denunciando la herejía judaizante. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, ellos decían, venimos de parte de Jacobo, venimos de parte de la iglesia de Jerusalén y venimos a establecer esto como doctrina. Y es Pablo el que dice, no es verdad, no es así y no debemos de alguna manera dejar que esta nueva doctrina se infiltre a la iglesia. Muchos de los judaizantes tenían influencia farisea o habían sido fariseos. Eso nos lo dice, no vamos a ir ahí, pero en Hechos 15:5 se nos habla, en Hechos 15:5 se nos habla de que muchas de estas personas, los judaizantes, habían sido fariseos que habían venido a la fe en Cristo, pero no habían entendido por completo el cambio de antiguo pacto a nuevo pacto. Entonces, algunos de ellos estaban en un proceso, me imagino, y otros de ellos simplemente estaban mal, o sea, estaban enseñando algo que estaba completamente en contra del Evangelio del Señor Jesucristo, y Pablo tiene que reprender a Pedro porque se estaba comportando de una manera que parecía, que daba la impresión que los judaizantes tenían razón. Vamos a Gálatas 2:13, versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Trágicamente el comportamiento de Pedro no fue único. Y aquí vemos un principio, hermanos. Cuando una persona, sobre todo una persona en liderazgo, se comporta de una manera que es contraria al Evangelio, normalmente arrastra a otros junto con él. Entonces debemos de saber que nuestro comportamiento en Cristo no solamente me afecta a mí, sino que afecta también a otros. Entonces Pedro se empieza a comportar de cierta manera, los demás judíos creyentes que estaban ahí en Antioquía se empiezan a comportar de cierta manera, e incluso Bernabé, compañero de Pablo, empieza a comportarse de la manera que Pedro lo había hecho. Entonces, ¿qué dice en el versículo 14? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? De ahí sacamos la palabra judaizante, porque eran personas que querían judaizar. Pablo tuvo que reprender a Pedro enfrente de todos, porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio, es decir, con sus acciones estaba negando lo que decía creer. Ahora, cuando vemos esta porción de lo que sucedió en Antioquía y cuando leemos el libro de Hechos y las cartas de Pedro, nos damos cuenta que esta no era la teología de Pedro. O sea, Pedro nunca enseñó que la salvación era por Cristo más obras. Y Pablo no le está diciendo, eso es lo que tú enseñas. Más bien lo que Pablo le está diciendo a Pedro es, si tú enseñas como yo enseño, ¿por qué te comportas como los judaizantes quieren que te comportes? Entonces lo que lo está acusando Pablo, está acusando al apóstol Pedro de que se esté comportando de una manera que no es digna del Evangelio de Cristo. Entonces tuvo que ser de manera pública porque había mucho en riesgo. Pedro, al ser una de las columnas de la iglesia primitiva, y si Pedro se comportaba de esta manera y Pablo no decía nada, entonces eso necesariamente iba a crear un conflicto muy fuerte en la iglesia. Iba a haber una diferencia entre los judíos
y los gentiles, como que los judíos eran mejores o que seguían mejor a Dios, y no solamente eso, sino que se le iba a agregar algo al evangelio, que era que cree en Cristo, pero también sigue las leyes judaicas, las leyes judías. Y la exhortación de Pablo es muy directa. Quisiera hacer una paráfrasis, es decir, voy a decir lo que dijo Pablo, pero en otras palabras. O sea, Pablo le está diciendo a Pedro, mira Pedro, tú eres judío, pero vives como si fueras gentil, un gentil creyente, porque ya no sigues las leyes dietéticas. ¿Te has dado cuenta de la libertad del evangelio? Si tú ya sabes esto, ¿por qué con tus acciones obligas a los creyentes gentiles a que sigan las leyes judías? Entonces eso es lo que Pablo le está tratando de decir al apóstol Pedro. Tú eres judío, pero vives como los gentiles, es decir, ya vives bajo la verdad que los gentiles creyentes se han dado cuenta, es decir, ya no sigues las leyes dietéticas, ya no sigues las leyes ceremoniales, simplemente te has dado cuenta de la libertad del evangelio. ¿Por qué quieres obligar a los creyentes gentiles a judaizar? Hace algunos años hubo un debate por un documento que salió público. El documento se llamaba Evangélicos y Católicos Juntos. Hablé de eso hace algunas semanas, pero ahora quiero hablar de otra cosa que sucedió en ese tiempo. Cuando salió este documento, que así se llamaba, Evangélicos y Católicos Juntos, que básicamente decía era que los católicos y los evangélicos estábamos juntos como hermanos para ciertas cosas. Entonces se juntaron algunos de los líderes evangélicos norteamericanos e ingleses de aquel tiempo. Entre ellos en la junta estaba John MacArthur, estaba el doctor R.C. Sproul, que falleció hace poco, estaba Chuck Colson y estaba J.I. Packer, entre otras personas en la mesa. Algunos estaban a favor del documento, otros estaban en contra del documento. Y John MacArthur cuenta la historia que en una parte de este debate el nivel de confrontación empezó a subir y el doctor R.C. Sproul se sintió un poco exasperado. Sentía que los demás no entendían la posición de que se tenía que preservar la pureza del evangelio. Y cuenta John MacArthur que R.C. Sproul se subió a la mesa, que es para poder acercarse hasta donde estaba la otra persona, se trepó sobre la mesa, le apuntó al pecho y le dijo, ¿no lo entiendes? Si no lo entiendes, no sé entonces si eres cristiano. Y que todo el mundo se quedó. Y después ya Sproul se regresó a su lugar. Y se cuenta la historia porque cuando uno veía a lo mejor al doctor R.C. Sproul cuando estaba en vida, pues era una persona sonriente, era una persona amigable, pero cuando se trataba de la pureza del evangelio, eso para él era extremadamente importante y estaba dispuesto a públicamente reprender a una persona que debía y era un líder en el mundo evangélico. Defender la pureza del evangelio es responsabilidad de todo creyente. No podemos hacer concesiones a las verdades del evangelio y si una persona se desvía, nuestro deber cristiano es defender el evangelio de Cristo. Entonces ese fue nuestro primer punto. Si queremos defender la verdad del evangelio, hermanos, debemos de entenderlo. Eso nos lleva al segundo punto. Punto número 2. Debemos entender el evangelio. Debemos entender el evangelio. Vamos a leer de nuevo el versículo 15 y el versículo 16. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, primeramente en el versículo 15, establece que está hablando desde la perspectiva de un judío creyente, pero un judío de nacimiento. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, estoy hablando como un creyente, pero yo soy judío desde mi nacimiento.
Y dice, no pecadores de entre los gentiles. Ahora, con esta frase, él está diciendo que él no es un gentil pagano. Cuando dice pecadores de entre los gentiles, no se está refiriendo a los creyentes gentiles. Pablo lo que está diciendo es, yo soy un cristiano judío, no soy un gentil pagano. Vamos a establecer eso. Ya que establece eso, dice, yo siendo judío de nacimiento, pero creyente, sé ciertas cosas. Por eso Pablo dice, sabiendo. Para él era una certeza. ¿Cuál era su certeza? Que el ser humano no es justificado por sus obras. O sea, Pablo está diciendo, los judaizantes están diciendo una cosa que es contraria al evangelio. Yo también soy judío de nacimiento. Ellos son judíos de nacimiento, yo también. Pero yo sé que la salvación no es por obras. Más bien, la justificación es por la fe puesta en Cristo. Cuando dice ahí fe de Cristo, se refiere a la fe en Cristo, a la fe que se pone en Cristo. Si a algunos de ustedes les gusta escribir en su margen, eso les puede ayudar. Poner fe de Cristo se refiere a la fe puesta en Cristo. Entonces, de hecho algunas de las nuevas versiones así lo traducen. Eso no solamente era un conocimiento para Pablo y para los judíos creyentes, esto era algo real en sus vidas. Habían creído en Jesucristo y por lo tanto habían sido justificados por creer en Jesús. No por seguir la ley mosaica, sino que, ¿por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento no podía justificar a nadie. Ahora, no me voy a adelantar porque esto lo vamos a ver después, pero en el capítulo 3, 4 y 5, bueno, hasta el 6 incluso, Pablo empieza a defender todo esto que está diciendo aquí. O sea, que la ley mosaica tuvo su tiempo y fue perfecta para su era, pero que ya había sido cumplida en Cristo. Entonces, por cierto, esto es así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy somos salvos por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, no por las obras de nuestra propia justicia, sea que sea por seguir las leyes del Antiguo Testamento o porque te quieras ganar tu salvación portándote bien, porque vas a la iglesia, porque das tu ofrenda, porque eres una buena persona. Hermanos, eso no salva. Eso no salva y es muy importante que lo tengamos claro como el agua. Tus obras no te salvan. No te salvan. Las obras de la ley no salvan. Lo que salvan es la fe en Cristo. Versículo 17. Estamos en Gálatas capítulo 2. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Hay 2 o 3 versículos que son difíciles de interpretar en este pasaje y este es uno de ellos. Déjenme hacer mi mejor esfuerzo por explicar a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Pablo aquí está respondiendo a una acusación por parte de los judaizantes. Ellos decían que la justificación por la fe sola y no por obras hacía que la persona permaneciera pecando. Los judaizantes decían, si tú predicas esa justificación solo por la fe sin obras, la gente va a pecar. La gente va a permanecer en su pecado. Por lo tanto, decían los judaizantes, eso convertía a Jesucristo en un facilitador de pecado. En el griego dice que Cristo es un diáconos de pecado, un servidor de pecado, un ministro de pecado. Entonces están diciendo, por tu doctrina, Pablo, tú estás haciendo que, tú dices, hay que creer en Cristo y eso es todo. Pero la gente, si tú les predicas eso, van a empezar a pecar. Y lo que tú estás haciendo, Pablo, es que estás haciendo a Cristo un facilitador del pecado de la gente. Es lo que lo estaban acusando. ¿Y qué dice Pablo a esa acusación? En ninguna manera. Esta frase es muy famosa en el idioma original. Son 2 palabras, megenoito. Y megenoito es una frase que Pablo usa, en especial en Romanos, para decir para nada.
En ninguna manera. Es un negativo, es una declaración negativa fuerte. ¿Se acuerdan en Romanos, por ejemplo? Se los voy a leer yo, Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la misma frase. En ninguna manera. Pablo rechaza por completo la noción de que la doctrina de la justificación por la fe sola conduzca a una vida de pecado y desenfreno. Interesantemente, hermanos, lo mismo argumentaron los teólogos católicos en contra de los teólogos en la Reforma protestante hace 500 años. Le decían los teólogos católicos a los teólogos protestantes, le decían, si tú predicas que la gente es salva solo por la fe sin obras, entonces la gente va a vivir una vida de libertinaje. ¿Y cuál fue la respuesta hace 500 años de los reformadores? ¿Ha sido la misma respuesta de los reformadores? ¿Ha sido la misma respuesta de los puritanos? Y ha sido la misma respuesta que las iglesias bíblicas dicen hasta el día de hoy. Es la iglesia que nosotros, los que Dios nos ha dado la oportunidad de ser pastores, seguimos proclamando. Y diríamos que no es una doctrina de hace 500 años, esta es una doctrina bíblica. ¿Cuál es la respuesta que damos? No somos salvos por obras, sino para obras. Las obras no nos salvan. Las obras son el resultado de haber sido justificados. No estamos negando el rol de las obras, estamos negando el rol de las obras para justificación y salvación. Pero ya que hemos sido justificados por la fe, lo natural es que nuestro corazón cambiado, arrepentido, se desborde en hacer cosas para la gloria del Señor y en amor a nuestro prójimo. Es lo normal, es lo natural. Como una vez escuché una persona decir, si una persona está jugando béisbol y da un pelotazo y da un jonrón, cuando llega a primera base, ¿qué es lo normal? Pues que vaya a segunda. No va a dar el jonronazo y se va a quedar en primera base y se va a poner ahí a festejar, ¿no? Tiene que llegar a primera, segunda, tercera y home de nuevo. Es lo normal, es lo natural. Y lo normal y lo natural en la vida del verdadero creyente es que si ha sido justificado, va a vivir para Cristo. La verdadera fe resulta en santidad, resulta en un deseo de obedecer. Obedecemos no porque tenemos que obedecer, obedecemos no para ganarnos el favor de Dios, sino porque podemos obedecer por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, en ninguna manera es acusación. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo, dice en este versículo, Pablo se había deshecho de la doctrina de la salvación por la ley. Y Pablo dice, si eso que yo he desechado, si esa doctrina que yo he desechado la vuelvo a edificar, es decir, si Pablo aceptaba que la salvación era por la fe y también por seguir los rituales judíos, sería un transgresor de lo mismo que él había estado predicando y por lo tanto de lo que Jesús había revelado. Y Pablo dice, yo no me voy a convertir en un transgresor, porque si ya destruí esas cosas, si ya me he dado cuenta que eso no es así, y si lo vuelvo a edificar, me hago transgresor. Y no voy a ser transgresor del Evangelio, porque es el Evangelio de Jesús. Y Pablo dice, ni siquiera me voy a comportar de una manera que dé la impresión de que eso antiguo es lo que debemos de hacer. Pablo dice, no, la libertad verdadera en Cristo, no libertinaje, eso lo acabamos de ver, la libertad en Cristo. Versículo 19, estamos en Gálatas 2, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Este es otro de los versos un poquito complicados, pero vamos a verlo. Dice, aquí lo que Pablo está diciendo es algo así. La misma ley demuestra que estoy muerto, porque no puedo cumplir la ley. La misma ley me condena. De acuerdo a la ley yo estoy muerto.
en Romanos capítulo 7. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero si ustedes quieren leer hoy por la tarde o esta semana Romanos capítulo 7, en donde el apóstol Pablo habla del rol de la ley y cómo Dios le dio a la ley un propósito, pero que de acuerdo a la misma ley nosotros estamos muertos. Nos condena la ley y nos apunta a Jesús. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, aunque estoy muerto de acuerdo a la ley, eso me apunta a Cristo, el cual hace posible que yo esté vivo para Dios. El estar muerto en la ley y para la ley me hace posible que yo pueda estar vivo para Dios por medio de la fe. Muerto en mis pecados porque la ley me condena, pero vivo para Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cuál es esta relación entre la muerte en el pecado y la vida para con Dios? ¿Cómo puedo yo estar vivo, como dice este versículo 19, a fin de vivir para con Dios? ¿Cómo puedo yo tener eso? ¿Cómo puedo obtenerlo? La respuesta está en Cristo. La respuesta está en mi unión con Cristo. Y eso nos lleva al versículo 20. Con Cristo. ¿Cómo puedo estar yo vivo para con Dios? Con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Indudablemente este es uno de los versículos más hermosos en toda la Biblia. Nos enseña la doctrina de la unión espiritual con Cristo Jesús. Cristo murió como sacrificio vicario de sustitución. Él murió por mí. Pero al mismo tiempo, yo estoy en Él. Por lo tanto, en virtud de mi unión con Cristo, estoy crucificado con Él. Eso quiere decir que los beneficios de su muerte en la cruz son mis beneficios. La victoria de Cristo en la cruz es mi victoria. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy unido a Cristo de manera espiritual y esta unión es verdadera, es real, de una manera espiritual. De manera que los beneficios de la cruz de Cristo son aplicados a mi favor por medio de la fe. Por lo tanto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso Pablo dice, judaizantes, ustedes que dicen que si seguimos esta doctrina nos vamos a volver en pecadores libertinos. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Por mi unión con Cristo no solamente tengo los beneficios de su muerte en la cruz. Fíjense, esto es algo que me impactó de una manera renovada cuando estuve estudiando este pasaje. No solamente son los beneficios de la muerte en la cruz, son también los beneficios de la resurrección. Los beneficios de la vida, porque Cristo vive en mí. Él resucitó. Él vive en mí. Los beneficios de su resurrección también son aplicados a mí en virtud de mi unión espiritual con Cristo. Con base en esta realidad, Pablo agrega, lo que ahora vivo en la carne, y en este contexto se refiere al cuerpo. Dice, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo ¿cómo? En fe. Lo vivo en la fe que pongo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La doctrina de la justificación por la fe sola no debe resultar en una vida de libertinaje, más bien es una vida de fe, de amor y de obediencia por aquel que nos ha rescatado, por aquel que se ha entregado por nosotros. Anteriormente hemos hablado que no estamos diciendo que el creyente sea perfecto, sino que está en proceso de perfección. El mismo apóstol Pablo desarrolla esto en otras porciones de sus epístolas, en Romanos, por ejemplo, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo que Pablo no está diciendo es que ya no tengamos ni un solo pecado, que no cometamos ningún pecado.
Lo que Pablo está diciendo es, los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo son aplicados en mi vida, los beneficios de la resurrección de Jesucristo son aplicados en mi vida, de manera que todos esos beneficios me traen y me dan las herramientas para poder vivir una vida de amor, de obediencia, de santidad para con Dios. Y todo esto es por gracia. Por eso termina así el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Regresarse a la doctrina de la salvación por obras sería desechar la gracia de Dios. La palabra desecho, que se usa aquí, que es la palabra aceteo, significa rechazar como inválido, declarar inválido, anular o ignorar. Y Pablo no está dispuesto a rechazar como inválida la gracia de Dios. No la va a anular, ni con su teología, ni con sus acciones, ni con nada. Si nosotros fuésemos justificados por la ley, dice el apóstol Pablo, por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir por demás murió Cristo? Quiere decir, entonces Cristo murió en vano. Eso es lo que dice Pablo. Si tú te puedes salvar por tus propias obras, Cristo murió en vano. Que esa verdad resuene fuerte en nuestros oídos. La doctrina de la salvación por obras es rechazar la gracia de Dios y es hacer vana la cruz de Cristo. Es hacer hueco, sin efectividad, el sacrificio y el poder de Jesús. Las Escrituras revelan que el sacrificio de Jesús en la cruz tuvo un propósito específico: expiar para siempre todos los pecados del pueblo de Dios, de manera que el sacrificio de Cristo no es en vano, es completamente eficaz. Y si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tus pecados son perdonados. No necesitas agregar ritos, no necesitas agregar obras, no necesitas agregar mediadores, no necesitas agregar fiestas ni prácticas del Antiguo Testamento. Lo que necesitas es a Cristo y nada más. Solo Cristo, por la fe sola, por Cristo solamente, por gracia solamente, por la Biblia, por las Escrituras solamente, para la gloria de Dios solamente. Muchos de ustedes saben aquí en la congregación que hace poco tuve que defender mi tesis. Y a algunos les conté que batallé mucho con una sección de estadística, porque yo no sé nada de estadística prácticamente. Entonces tuve que pedir ayuda y estuve pidiendo ayuda y resulta que no es fácil encontrar a personas que sean expertos en estadística, hasta que finalmente encontré a dos personas. Una persona que es un profesor en una universidad y que da clases de matemáticas y estadística, y otro, un joven que es parte de su trabajo analizar diferentes maneras de que se llevan a cabo las implementaciones en algunas compañías. Y entonces ellos me dijeron, a ver, Emanuel, te vamos a enseñar. Y me empezaron a enseñar un poco de las estadísticas que yo tenía que hacer, lo cual era completamente nuevo para mí. Y para nada puedo decir que lo entendí al 100%, pero lo entendí lo suficiente. Y le decía a algunas personas, bueno, creo que ahora sé algo que antes no sabía. Cuando pude entender esa sección, pude defender mi tesis. Pero yo no podía defender mi tesis sin entender de estadística. Hermanos, no podemos defender el Evangelio si no entendemos el Evangelio. ¿Cómo vas a defender el Evangelio de Cristo si no lo entendemos primero? Es por eso que el apóstol Pablo primero nos muestra esa defensa, pero luego nos da la base de esa defensa. Y la base de la defensa de la fe es el entendimiento de la fe, de la gracia. Y la única manera que tú, querido hermano, querida hermana, la única manera que puedes tú entender es mediante el estudio diligente de las Escrituras, la comunión verdadera con Dios, la obediencia a Cristo. No es algo místico,
no es algo que no podamos lograr, es algo que Dios nos ha dejado aquí en su palabra. Y parte de lo que hacemos domingo tras domingo es exponer las Sagradas Escrituras para que podamos entender. Y no nada más entender, sino que podamos poner en práctica. Hermanos, hoy en día se han levantado múltiples pseudoevangelios y muchas personas creen que estos pseudoevangelios son el Evangelio. Así que nosotros tenemos el privilegio de defender el Evangelio cuando lo proclamamos sin adulterar. Y mi exhortación para todos en esta mañana tarde es: entendamos el Evangelio y defendamos este Evangelio delante de un mundo que desesperadamente necesita la palabra de Dios. Esa es mi oración para nosotros como iglesia el día de hoy. Vamos a orar.